El Señor está aquí en medio de nosotros, hermano. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba chavito, eso no es hace mucho tiempo, por cierto, ¿verdad? No existía ni el PlayStation, ni el Xbox, ni el Wii, ni ninguna de esas cosas que distraen a los niños hoy, ¿verdad? El único pasatiempo que había en ese entonces pues era salir a jugar con los chavos de la cuadra. Mira, ¿cuántos se relacionan con esa? Todo, ¿verdad? Todos, la mayoría. Lo que hacíamos era salir a corretear, salir a jugar con los chavos de la cuadra y pasábamos corriendo para arriba y para abajo hasta que el cuerpo aguantara o hasta que saliera la mamá a pegar gritos: Roberto, ya es hora de cenar, Roberto, anda a hacer tu tarea, ¿verdad? Y ese era el llamado para poder ir de regreso a la casa. Me acuerdo que en la casa donde vivíamos allá con mis papás en Nicaragua, enfrente había un predio baldío, y todavía está, un predio baldío, y ese era el lugar de juego. Ahí era donde andábamos corriendo para arriba y para abajo con los muchachos y nos subíamos a árboles y no sé qué cuestiones más. Pero también había monte, y el monte pues no le daban mucho mantenimiento, entonces a veces el monte crecía y a veces más alto que nosotros, pues a esa edad, 7, 8 años. Y me acuerdo que en una ocasión me dice mi mamá: mira, no te vayas a meter al monte porque ahí hay animales y algo te puede picar. ¿Le hice caso? No, no, porque ya hay. ¿Cuántas veces había ido yo a jugar al monte y no había ningún problema? Entonces no había razón para que no fuera a jugar. Entonces con mis amigos pues nos fuimos a meter ahí al Montarrascal. Eran creo yo como las 6 de la tarde, 7 de la noche más o menos. Y ese animalero por todos lados revoloteando, especialmente un montón de insectos. Y en una pego un brinco yo y junto conmigo pego un brinco un animal, un insecto negro de este tamaño chiquito, que en Nicaragua le dicen chocorrón. Y va directo el animal a mi oído. Y se mete en el oído y empieza, el animal queda atrapado en mi oído, no podía ni moverse ni para atrás ni para adelante, no podía salir y se empieza a escuchar ese aleteo adentro del oído. Viera qué cosa más desesperante. A nadie se le ha metido un animal en el oído en una ocasión. La hermana Emma se metió. Usted puede identificarse con esta historia, ¿va, hermana? Mire, hermano, qué cosa más desesperante, cómo se escuchaba el animal queriendo salir y no había para dónde, ¿verdad? No había para dónde. Y salgo corriendo yo súper asustado de regreso a la casa. Y dice mi mamá que yo llegué pegando gritos: mamá, que tengo un animal en el oído. Yo escuchaba el animal dentro de la cabeza, yo no sé, en algún lado estaba. Y el asunto es que mi mamá empieza a golpearme ahí el oído para ver si salía el animal. No salía nada y me empieza a sermonear: ¿viste? Te dije que no te fueras a meter al monte. Si me hubieras hecho caso no te hubiera pasado. Y después el clásico: a ver si así aprendes. ¿Ah? Esos son los sermones que damos los padres, ¿no es cierto? Lo decía mi mamá en ese entonces y lo seguimos diciendo nosotros que somos padres todavía. Si me hubieras hecho caso, te dije, ¿verdad? A ver si así aprendes. El capítulo 48 de Isaías, hermanos, es uno de esos te lo dije de parte de Dios para el pueblo de Israel. Es uno de esos si me hubieras escuchado de parte de Dios para el pueblo de Israel. En el capítulo 48 de Isaías, hermano, Israel todavía está en el cautiverio, pero Dios ya ha levantado al rey que habrá de darle libertad al pueblo de Israel. Pero en este capítulo 48, hermanos, se llega al clímax de la enseñanza que Dios quiere darle al pueblo de Israel. Y cuando usted mira todo lo que le dice Dios al pueblo de Israel en este capítulo, es una remembranza, es un recuerdo de todo lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que iba a pasar, e Israel no le hizo caso. El versículo 1 del capítulo 48 de Isaías empieza diciendo: escuchen esto, ustedes los de la familia de Jacob. La palabra que está siendo traducida ahí como escuchen, hermanos, o oigan en otras versiones, es la palabra Shama, o por lo menos así se deletrea, Shama. No sé si está pronunciado bien, pero esa es la palabra hebrea, Shama.
Y esta palabra Shama no solo quiere decir oír o escuchar, hermanos, sino que lleva la connotación de pongan atención, entiendan y obedezcan. No solo oigan, pongan atención, entiendan lo que les voy a decir y obedezcan. La palabra Shama, hermanos, en este capítulo 48 de Isaías es utilizada 11 veces en todo el capítulo. Dios, hermano, está empezando esta enseñanza cúspide para el pueblo de Israel con una exigencia: escuchen y obedezcan. Oigan y obedezcan. Dios, hermano, había revelado la voluntad a su pueblo y su expectativa era que el pueblo obedeciera. Cuando mi mamá me dijo que no me fuera a meter al monte porque algo me podía picar, no era una opción la que me estaba dando. Ok, hijo, mira, aquí tenés las opciones. ¿Te pica un animal o te quedas aquí tranquilo? ¿Cuál querés? No, me estaba dando una enseñanza, una advertencia que esperaba que obedeciera, no irme a meter al monte. Lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dio advertencia tras advertencia, no para que el pueblo escogiera para dónde se iba a ir, sino para que lo obedeciera. Hermano, es importante, es crítico que usted y yo escuchemos la palabra del Señor. Eso no hay vuelta de hoja. Pero no solo escucharla, no solo oírla, sino también obedecerla. Ponerla en práctica. Hemos leído en muchísimas ocasiones la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Acompáñeme a leer ahí para que vea que no me estoy inventando. Santiago, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago exhorta a los miembros de la iglesia, exhorta a los creyentes a que no se conformen con solo escuchar la palabra del Señor. Mire lo que dice: no se contenten, dice, no se conformen solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lleven a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Shama Israel, Shama casa de Jacob, Shama iglesia de Cristo en Englewood. Pongan atención, entiendan y pongan en práctica lo que estoy a punto de decirles, dice Dios. Vaya conmigo de nuevo a Isaías capítulo 48 y lea los versículos 17 al 19. Capítulo 48, versículos 17 al 19. Eso es lo que dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes y como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Hermanos, hacer la palabra del Señor, obedecerla, significa hacer a un lado mis deseos, hacer a un lado tus deseos y lo que tú interpretas como correcto o lo que yo interpreto como correcto, para dar lugar a los deseos de Dios y para dar lugar a lo que Dios interpreta como correcto. No lo tuyo, no lo mío, sino lo de Él. Eso es poner en práctica, eso es obedecer la palabra de Dios. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, hay una historia que muchos de nosotros hemos escuchado. Un rico se presenta delante de Dios. Dice la Biblia que era un joven. Algunos dicen de que era probablemente un hombre entre sus 30 y piquito de años, todavía considerado joven en esa época. El asunto es de que un hombre rico se presenta delante de Dios y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, le dice Jesús, tienes que guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad?
El hombre le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y Dios le da un par de mandamientos ahí. Y tienes que amar a tu prójimo. Y le dice el hombre rico, Señor, todo eso lo he practicado desde mi niñez, desde mi juventud. Bueno, le dice, entonces te hace falta una cosa. Para que tu seguir sea perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces sígueme. Y aquellos que han escuchado la historia se acordarán que dice de que cuando el muchacho o el señor, el hombre, escucha ese consejo de parte de Dios, dice que se va de regreso triste, entristecido. El hombre quería estar bien con Dios. El hombre había practicado ciertos de los mandamientos de la ley. Pero cuando llega Jesucristo a este último consejo, que habría de hacer perfecto su caminar delante del Señor, aquel consejo en el que le dice, mira, hace a un lado tus ídolos, hace a un lado tus riquezas, tus posesiones, deshacete de ellas para que me puedas seguir, ya no le gustó. Y se regresa triste, dice la Biblia. ¿Estaba el muchacho dispuesto a obedecer la palabra del Señor? Obviamente no. Porque cuando le tocó aquello que le dolía, cuando le tocó aquello que él más apreciaba, no estaba dispuesto a deshacerse de él. Obedecer la palabra del Señor, hermanos, es hacer a un lado mis planes, hacer a un lado mis deseos, hacer a un lado lo que yo quiero y rendir todo eso a lo que Dios quiere. El problema es, hermanos, que muchas veces nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios. A mí, hermanos, me pareció que mi mamá estaba exagerando cuando dijo que algo me iba a picar. Como les decía, yo ya había salido en múltiples ocasiones a jugar a las 6, 7 de la noche ahí en el monte y nunca me había picado nada, mucho menos se me había metido un animal en el oído, nunca. Entonces dije yo, ¿por qué habría de ser diferente? Entonces vine y en mi juicio, en mi sabiduría de 7 años de edad, decidí irme a jugar al monte y pasó lo que pasó. La dificultad, hermanos, es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pareciera ser que a veces pensamos de que de repente Dios no quiere nuestro bienestar y por lo tanto entonces yo tengo que velar por ese bienestar mío. Yo dudo mucho que mi mamá en su consejo haya estado pensando, yo no quiero que este se divierta, así que mejor que se quede aquí metido en la casa. Te quedas aquí, no vas al monte a jugar. Yo dudo mucho que mi mamá haya pensado o haya querido que no me divirtiera. Simplemente me estaba dando un consejo, una recomendación, o por lo menos así fue que lo vi yo. Yo no lo vi como una orden, como un mandamiento de mi madre, lo vi como una recomendación para que no me pasara algo. Y yo vine, lo razoné, y como no era lo que yo quería, no iba alineado a mi voluntad, entonces yo me fui a jugar. A veces pareciera ser que nosotros pensamos que Dios no está velando por nuestros intereses. Decimos creerlo, pero cuando Dios nos dice, ok, velando por tus intereses, tenés que deshacerte de esto y de esto y de esto y de esto. Y tenés que comportarte de esta y esta y esta y esta manera. Y tenés que cambiar esto y esto y esto en tu manera de pensar. Ahí sí ya lo pienso. Yo creo que eso no es lo que tengo que hacer, Señor. Creo que te estás equivocando ahí en un par de cositas. Y empezamos nosotros en nuestra propia sabiduría a querer evaluar lo que el Señor está pidiéndonos como su voluntad, a querer razonar lo que nosotros creemos que es apropiado y no lo que Dios quiere para nuestra vida. Adoptamos una mentalidad, hermano, de que si yo no velo por lo que yo quiero, nadie más lo va a hacer. Dios tampoco. Entonces, disculpa, Señor, pero yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Yo sé que tú me quieres mandar para aquel lado, Señor, pero yo me quiero ir para aquel. Siempre gracias por tu consejo, pero yo voy para allá. Allá es donde me apunta mi nariz. El pueblo de Israel, hermanos,
atravesó una crisis de fe. El pueblo de Israel fue enviado a cautiverio para que pudiera decidir, para que pudiera discernir a quién habría de servir. Josué en algún momento le dijo a los israelitas que se decidieran a quién iban a servir, si a los Baales o si iban a servir a Dios. Y yo no sé ustedes, le dice Josué, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Amén, dice todo el pueblo de Israel. Nosotros también. Y Josué, con un poquito más de dosis de realidad, le dice: ustedes son incapaces de servir a Dios, porque ustedes no quieren deshacerse de lo que tienen, de lo que el Señor quiere que se deshagan para poder servir. No, de que eso no es cierto, nosotros vamos a servirle al Señor. Y lo repiten como en 2 o 3 ocasiones en un lapso de 3 o 4 versículos. Ya en Jueces hay una narración en donde dice: se levanta una generación que no conocía a Jehová y hacen lo que se les da la gana. El desafío, hermanos, para el pueblo de Dios parece ser siempre el rendir su voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Parece ser siempre el buscar cómo alinear lo que Dios quiere con lo que yo quiero. Y eso es lo que buscamos, que Dios se alinee a nosotros y no nosotros alinearnos a Dios. ¿Se han dado cuenta? Yo no sé por qué, yo no sé por qué el hombre, el ser humano, de alguna manera piensa que Dios es su accesorio y busca que Dios se acople a los planes de uno, en lugar de uno rendir su voluntad y acoplarse a los planes de Dios. Y en el momento en el que Dios muestra de que sus planes para nuestra vida no son como los planes nuestros, entonces empezamos a hablar de un Dios dictador, empezamos a hablar de un Dios que de repente en realidad no me ama, un Dios que quiere hacer solo lo que Él quiere. Rendir nuestra voluntad al Señor, hermanos, es obedecer su palabra, es ponerla en práctica, es ir hacia donde Dios quiere que vayamos. En el fondo, hermanos, a veces pareciera ser que sospechamos de Dios. ¿Ustedes sospechan de Dios? ¿O creen que Dios quiere lo mejor para ustedes? Ante esa pregunta es muy fácil decir amén. Sí, Dios quiere lo mejor para mí. Pero ¿y si es cierto, entonces por qué no vivimos de acuerdo a esa creencia? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para con nosotros? No somos ignorantes. Conocimiento tenemos. Enseñanza se nos ha dado. Biblia hemos leído. Pero agarramos para donde nosotros queremos, ¿verdad? Agarramos para donde nosotros queremos. Al no obedecer a Dios, hermanos, al no poner en práctica su palabra, al no obedecer su voluntad para nosotros, consciente o inconscientemente estamos rechazando el amor de Dios, estamos rechazando su sabiduría y poniendo la nuestra por encima de la de Él. ¿Tú te crees más sabio que Dios? Te apuesto que me vas a decir que no. Pero a veces con nuestra vida pareciera ser que lo pensamos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Confía en el Señor de todo corazón, empieza diciendo el proverbista.
Si nosotros, hermanos, depositamos nuestra confianza en Dios, vamos a entender que no hay mejor voluntad, no hay mejor camino para nuestra vida que el camino que Dios propone. ¿O será que de repente Dios se confundió en algo en el camino de nuestra vida? Tal vez, ¿verdad? Y por eso es que nosotros buscamos cómo hacerle ajustes. ¿Será que eso es lo que pasó? ¿Será que eso es lo que pasa y hace que nosotros vayamos a buscar nuestro propio rumbo? Dice el proverbista de nuevo: confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Él enderezará tu vereda. Él hará plano tu camino. Pero viene después de tres cosas, después de tres consejos sabios que da el proverbista: no confíes en tu propia sabiduría, reconoce a Dios en todos tus caminos, confía en Él de todo corazón y Él se va a encargar de tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Poner nuestra confianza en Dios, hermanos, obedecer a su palabra, ponerla en práctica, tiene beneficios, tiene bendiciones. Lo dice Santiago, ¿verdad? Aquel que la pone en práctica, dice, encontrará bendición al practicarla. Isaías, regresando a la porción bíblica que en la que nos estamos enfocando, en los versículos 18 y 19 del capítulo 48, le dice al pueblo de Israel: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar, como la arena serían tus descendientes y como los granos de arena tus hijos. Hermano, tú quieres la bendición de Dios, empieza por obedecer su palabra. Isaías enumera 3 tipos de bendiciones aquí, y yo después les voy a leer un poquito más. Empieza diciendo de que tu paz habría sido como un río, una paz que fluye de manera permanente. Pero no es una paz en la que estás libre de aflicciones, a como hemos entendido y hemos estado estudiando hasta este momento. No, es una paz que se da como resultado de tener a Dios en tu corazón, Dios trabajando en tu vida, pero si pones en práctica su palabra. Después dice de que tu justicia sería como las olas del mar. Cuando habla la Sagrada Escritura de justicia, hermanos, hablan de un estilo de vida transformado por Dios, un cambio de mentalidad provisto por Dios, un estilo de vida agradable a los ojos de Dios. Y esa justicia habrían sido como las olas del mar. Y después dice, hay bendiciones para tu familia también. El rey David, en el Salmo 103, acompáñeme a leer el Salmo 103, versículos 1 al 13. Salmo 103, versículos 1 al 13. Es un salmo precioso, hermano, que habla de las bendiciones que le da Dios a aquellos que le obedecen, a aquellos que le temen. Isaías acaba de listar 3 tipos de bendiciones, pero David extiende la lista en el Salmo número 103. Mira lo que dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza la lista. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente.
No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Hermano, mire qué preciosas las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios. Pero es cuando le tememos, es cuando le obedecemos, es cuando ponemos en práctica su palabra. El Señor se lamenta ante la actitud de Israel en Isaías 48 y le dice: si hubieras escuchado mis mandamientos, si hubieras prestado atención a lo que te dije. En los versículos anteriores, versículos 3 en adelante, les dice: yo todo lo que te pasó te lo dije que iba a venir. Y te lo dije para que no pensaras de que te iban a agarrar las cosas de sorpresa. Pero como decidiste no escuchar, actué, de repente las cosas cambiaron, todo se hizo realidad, le dice. Y todo te cayó de sorpresa. Porque no pusiste atención a mis mandamientos, no pusiste atención a mi palabra. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente, hermano y hermana, a través de su palabra? ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón a través de lo que has escuchado de Él en los últimos días, en las últimas semanas? A través de enseñanza, a través de prédica, a través de alabanza, a través de situaciones en tu vida. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voluntad de Dios? Y si sí, ¿cómo has reaccionado ante ella? ¿Te has puesto a evaluar el consejo de Dios y a razonarlo y emitir veredictos sobre lo que Él quiere para tu vida? ¿O has obedecido a lo que el Señor quiere para ti? Dios no quiere, hermanos, que consideremos su voluntad como una opción. Dios quiere obediencia. Dios quiere que lo veamos como algo imperativo para nuestra vida. Dios quiere que aceptemos su voluntad para nosotros, hermanos, no con sospecha de saber si Dios quiere lo mejor para mí, sino con una convicción de que no hay nada mejor para nuestra vida que lo que Dios quiere para nosotros. Debemos reemplazar, hermanos, nuestro comportamiento pecaminoso, el comportamiento que nos aleja del Señor, y acercarnos a Él con una convicción profunda en la bondad de nuestro Señor para nuestra vida. Su enseñanza, hermanos, su palabra siempre es correcta. Su palabra siempre es perfecta. Y su voluntad es la mejor para nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermanos.